motor universal del ser humano que nos distingue del resto de los seres del planeta. Un motor que le da sentido a la vida, que nos llena de pasión. Nos hace crear, explorar, inventar y evolucionar. Se trata de la imaginación. Y es la imaginación la que le ha dado al hombre la posibilidad de tener una vida erótica más allá del simple acto de apareamiento. Le ha dado la posibilidad de crear arte a partir de sus ideas y emociones, cultivando su espíritu y tejiendo su cultura. Desde la Edad Media, en el lenguaje común, se ha aludido a los cuernos como símbolo de infidelidad y adulterio, temas que han abundado en la pintura, la literatura y el teatro, porque sin duda también son situaciones que han abundado a lo largo de la vida del ser humano. Alejandro Dumas decía que las cadenas del matrimonio son tan pesadas que hacen falta 2 personas para soportarlas, incluso a veces 3. Si alguno pecare con la mujer de otro o cometiere adulterio con la que está casada con su prójimo, muera sin remisión, así el adúltero como la adúltera. Esto lo encontramos en el Levítico. Los antiguos hebreos fueron los primeros que relacionaron el adulterio con el pecado en Occidente. Pero lo cierto es que todas las culturas del mundo conocen el adulterio y no existe ningún recurso cultural, religioso o ético que lo haga desaparecer. Porque el adulterio es algo común en el ser humano y también en otras especies. ¿No es así, Graciela? Así es, esto que dices, ¿no? Nuevamente lo universal de la situación, ¿no? En culturas y religiones, además, nos habla de la prohibición y solo se prohíbe aquello que puede llevarse a cabo. Es decir, lo que no hay posibilidades o muchas posibilidades de llevarse a cabo no se tiene que prohibir. Entonces, si estamos hablando de una conducta que es muy probable que se manifieste. Pero esto tendría que ver porque es natural al ser humano, es decir, tendemos a relacionar monogamia con fidelidad, pero la verdad es que no son términos, digamos, paralelos o afines, al contrario, uno es el que permite el otro, porque el que un hombre esté con una mujer no quiere decir que tenga que serle fiel, ¿no es así? Así es. Por supuesto que tendremos que ver eso desde el concepto del amor, ¿no? Se ha cuestionado mucho si no es una creación de la cultura. Si nos remitimos a tiempos pasados, el amor no era importante para una relación, digamos, de matrimonio, ¿no? Había intereses de otro tipo, como estos matrimonios por conveniencia, donde todo el mundo sabía que se llevaba así a cabo, claro, ¿no? Y la intención era la procreación y a lo mejor multiplicación de los bienes, pero no estaba el amor como parte de este acuerdo y no había problema para ello. Y entonces, si no existía un vínculo, digamos, pues ni amoroso ni moral tal vez, pues entonces quiere decir que existía libertad de ser infiel. De alguna manera, digo, es algo que ha estado presente siempre, como claro, tú lo mencionas, ¿no? Entonces, podríamos pensar que sí ha sido una constante, ¿no? En menor o mayor medida, o asumido quizá conscientemente, claro, por los seres humanos, pero sí, es algo que se preserva. Entonces, ahí hay algo y es algo que se sigue prohibiendo. Son muchos los artistas que han hecho del adulterio y la infidelidad el tema central de sus obras, basándose incluso en muchos casos en sus propias experiencias. Uno de los mitos más representados en el arte es el de Vulcano, que sorprendió en la cama a su esposa Venus con Marte. El marido furioso fabricó una red irrompible e invisible que colocó en el lecho de los amantes para impedir que escaparan y así exhibirlos ante los dioses.
Esta representación de Tintoretto es un poco diferente al resto y para mi gusto tiene un poco de humor, ya que se esconde a Marte debajo de la mesa y el indiscreto perrito ladra hacia el escondite mientras Marte saca la cabeza con todo y casco para intentarlo callar. Pues muy curioso porque la prohibición surge básicamente en la antigüedad al cometer, es decir, estaba prohibido cometer adulterio con la mujer casada, pero si se hablaba de cometer infidelidad con una concubina o con una prostituta, eso estaba aceptado. Y además la prohibición tenía que ver básicamente, o las, digamos, las sanciones tenían que ver con las mujeres, no con los hombres. Es decir, el hombre podía ser infiel siempre y cuando no fuera con la esposa de otro, ¿no? Así es, que entonces esto nos remitiría, yo creo que desde el psicoanálisis, a la relación con la madre, ¿no? Es esta madre que está casada, entonces está prohibido, digamos, porque hay un otro, ¿no? O edípicamente estamos hablando de el hombre, ¿no? Tener a la mujer del otro. Entonces, sí, por supuesto que no ha sido, y creo que hoy en día permanece esto, ¿no? No es lo mismo que la mujer cometa adulterio a que un hombre, ¿no? sea quien lo comete. ¿Tú crees que todavía sigue siendo como estigmatizado? Porque si nos ponemos a analizar, ha sido la mujer quien ha tenido que ser de alguna manera reprimida porque es vista como la seductora. Es decir, si nos vamos a las sociedades musulmanas, el velo aparece precisamente para que la mujer no pueda seducir a nadie. Y si nos vamos a nuestra cultura, sin ir más lejos, pues el chaperón. Es decir, las mujeres son quienes tienen un chaperón precisamente para que no pueda cometer ningún acto de seducción, ¿no es así? Así es, ¿no? Por eso sí es más penado y esta responsabilidad, digamos, de la que hablas, nos remite. La primera seductora fue Eva. Ah, claro. ¿No? Realmente ella es la autora intelectual, ¿no? Y el símbolo de la manzana y todo esto, que es ella, ¿no? La que se acerca y la que seduce a Adán. La que incita. La que incita. Y se ha visto a la mujer así. Helena de Troya es quizá la mayor infiel de la historia. Cuenta la leyenda de Troya que en el año 1300 a.C., después de que Paris raptó a Helena, el agraviado esposo Menelao, rey de Esparta, recibió el apoyo de su pueblo para sitiar a Troya durante 10 años. La guerra dividió a los mismos dioses y terminó con la destrucción de aquella ciudad. La infidelidad de Paolo Veronese nos muestra el descaro de la mujer infiel que con una mano toma al marido y con la otra intercambia algún mensaje con su amante. Los narradores bíblicos también llaman prostituta con intención insultante a toda mujer que mantiene relaciones sexuales fuera del matrimonio. Pero el hombre infiel no tiene ningún nombre despectivo. Ahora, ¿qué tan cierto es que el ser humano por naturaleza lleva a cabo la infidelidad simple y sencillamente por esta cuestión que traemos tal vez evolutiva de reproducción, es decir, de tratar de dejar preñadas o de aparearse con el mayor número posible de mujeres? Sí puede tener que ver desde lo biológico, pero a ver, también hay teorías que hablan sobre la mujer requeriría, biológicamente hablando y para preservación de la especie, de tener hijos con diferentes parejas para cuestiones de genética. Si no hubo una buena combinación genética, digamos, con un hombre lo habrá con otro. Entonces preservaba la especie desde ahí, igualmente la mujer. Entonces, bueno, sí podría tener que ver con esto, ¿no? Si nos vamos a estas situaciones de supervivencia. Y esto que comentas coincide con lo que muchos antropólogos sostienen, de que finalmente la mujer comenzó a ser infiel, en primer lugar, para asegurarse de que siempre tuviera, digamos, un plan B, ¿no? Un sustituto. Porque si su hombre se iba a casar o se iba a la guerra, pues la iba a dejar sola y ella tenía de alguna manera que asegurarse que iba a tener quien la ayudara a criar esos hijos. Y por otro lado, se dice que fue una manera de conciliar entre los hombres como para tener paz. Es decir,
para que los hombres no pelearan entre sí y entre ciertos pueblos, había intereses creados con las mujeres, ¿no? Ok, entonces eso no es un abordaje también desde lo cultural, claro, ¿no? Y lo comunitario. Pero aquí también me parece importante, ¿no? Abordarlo desde el psicoanálisis, claro, que creo que también podríamos explicárnoslo de esta manera. Freud hablaba de que hay dos tipos de elecciones de objeto, de amor, o sea, la persona para amar. Entonces podríamos, él divide en una elección de objeto narcisista y otro por apuntalamiento. Quiere decir que el narcisista, a ver si lo entendí bien, elegimos porque se parece a nosotros. Así es. Buscamos en el otro que estamos eligiendo características que tienen que ver con nosotros mismos. De hecho, aquí podríamos tener el ejemplo incluso físico de hay parejas que se parecen. Claro. ¿No? Que los ve uno y dice, podrían ser hermanos. Entonces, de alguna manera, esto sería en lo físico, pero va más allá. Estamos hablando de situaciones internas por los cuales elegimos una parte de nosotros mismos. Y en el caso de el otro tipo de elección por apuntalamiento, es elegir con base en las figuras parentales, es decir, nuestros padres. Claro. También me parece que un ejemplo muy evidente es en nuestra cultura cómo muchas veces la relación matrimonial, una relación matrimonial, la esposa es como la mamá. Claro, sobre todo en Latinoamérica. Bueno, no, en general, ¿no? Ha sido como algo generalizado. ¿No? Y entonces esta protección, cuidados, ¿no? Es común escuchar incluso mami, ¿no? O claro, este tipo, o papi, ¿no? Que se le dice también a la pareja. Entonces ahí se elige a las figuras parentales o características que pueden ser de ambos. Entonces, si yo, desde este punto de vista de la elección, entonces realmente tiene que ver con nosotros mismos. Y entonces puede frustrar y no sentirse realizados con una pareja que eligen por estas dos razones. Flaubert creó a una de las más famosas infieles de la literatura, Emma Bovary, a partir de una noticia que leyó en el periódico sobre una mujer que se había suicidado poco después de casarse con un médico. El retrato de Madame X representa a Virginie Avignon Amélie Gautreau, reconocida como una infame en la sociedad francesa del siglo XIX por cometer adulterio. La pintura muestra a una americana expatriada quien contrajo nupcias con un banquero francés y adquirió notoriedad entre la alta sociedad parisina por su belleza y sus infidelidades. Banksy, el artista callejero anónimo más famoso del mundo, realizó este graffiti en la pared de un centro de planificación familiar en Bristol, ciudad de donde se cree que es originario. Los informes Kinsey de los años 40 y 50 afirmaban que más del tercio de los maridos encuestados habían sido infieles. Y luego, en el caso de las mujeres, pues también se hablaba de un porcentaje arriba del 20% que habían tenido relaciones extramaritales. Este estudio se vuelve a hacer por la revista Playboy y se puede deducir que nuevamente los números vuelven a ser iguales. Quiere decir que el ser humano se sigue manteniendo adúltero e infiel. Graciela, ¿es algo que va a seguir? ¿Ha sido y será? Yo creo que está la pulsión hacia. Pero sí me parece que hemos buscado, a partir de la cultura, cómo sofocar ciertas pulsiones. Y por eso me parece muy pertinente en tu programa ver todo, por ejemplo, la parte artística, ¿no? Entonces, tenemos manera de descargar. Sí creo que tenga que ver con una situación cultural, ¿no? En la cual las pulsiones se sofocan para bien de la comunidad, digamos. Claro. Pero hay muchas maneras de llevar a cabo, digamos, o realizar esto a partir de sublimaciones, como la parte artística, el trabajo. Entonces, yo no puedo pensar que el adulterio o la infidelidad se lleve a cabo siempre, pero sí creo que hay otras maneras de expresión de esto, ¿no? Vemos las pinturas de las cuales has hablado y esto, cómo se pintan mujeres hermosas, ¿no? Y de alguna manera, digamos que burdamente, a lo mejor lo estoy explicando, pero el pintor es infiel
¿no? Y pinta a una mujer que o la le gusta. fantasía. Finalmente hemos hablado, se convierte no en un acto realizado, sino en un acto que forma parte de la fantasía, ¿no? Exactamente, a la cual puede apelar en cualquier momento, ¿no? Lo sabemos porque nos ha comentado muchas veces, está pensando en alguien más, ¿no? En el momento de una relación sexual. Entonces, creo que existen recursos, es decir, no es una constante, ¿no? De pensar que esto ahí está, ¿no? Y que no podemos dar cuenta, pero está presente. Sí, también hay muchas maneras, ¿no? De poder realizar o llevar a cabo esta situación. Claro, porque sería algo un poco contradictorio, porque por un lado sabemos que pues forma parte de cierta naturaleza del ser humano, pero por otro lado genera culpa. Es decir, no es... Así es. Si fuera tan natural, ¿por qué nos genera culpa a los seres humanos? Así es, ¿no? Así es. Entonces entraríamos en esta situación a la que llamas. Entonces, porque, a ver, quizá vamos a poner, ¿no? Que el deseo está, pero no todos se sienten bien de llevarlo a cabo, ¿no? Claro. Que está empapado, ¿no? O permeado por muchas situaciones, entre otras un sentimiento de culpa. Entonces, sí, hay otras maneras, digamos, como sustitutivas. Alma Mahler conquistó a Klimt regalándole su primer beso a los 17 años, y en honor a ese beso surgió esta obra. A pesar de que Alma contrajo matrimonio con el compositor Gustav Mahler y tuvo aventuras con diversos artistas a los que les fue infiel por igual, nunca dejó de tener encuentros con Klimt desde que ocurrió ese primer beso. Munch representa el tema del adulterio con esta pareja escondida en el bosque y el hombre está acurrucado en una esquina, atormentado por la culpa. El título de Cenizas seguramente se debe a que son lo único que queda tras el fuego de la pasión. Este cuadro rememora la relación del autor con una mujer llamada Millie Fallow, a la que llama en clave en sus escritos señora Heiberg, que estaba casada con un primo lejano de Munch que no podía reprimir sus impulsos y al mismo tiempo sentir terribles remordimientos. En el cuadro, el largo cabello de la mujer se extiende por la espalda del hombre, sometiéndole a su poder sexual. Claro, a mí lo que me llama la atención es este aspecto universal que tú comentabas sobre lo que es la infidelidad y el adulterio, porque finalmente estamos hablando de que tiene orígenes mitológicos, es decir, para los griegos eran expertos en esto, ¿no? Es decir, tenían estas relaciones todos con todos y de alguna manera esto es algo que si nos ponemos a la expresión, que por cierto es universal, la de poner los cuernos son un símbolo prácticamente universal de infidelidad, ¿no? Y que obedece a este dios Pan. Vaya, no se sabe a ciencia cierta, pero es este dios Pan, y luego en el cristianismo que lo relacionan a este personaje con el demonio. Lo cierto es que, pues en la Edad Media se soltaban huesos y cuernos afuera de las casas con tal de señalar a un cornudo, ¿no? Que eso también se vuelve un problema, ¿no? La persona que no que la comete, sino la que recibe la infidelidad, ¿no? Así es, que no me llama la atención, desconocía esto que estás diciendo y fíjate que en mi experiencia muchas veces en una pareja que hay infidelidad y alguno de ellos de la pareja lo sabe, digamos, puede lidiar con ello hasta que alguien más lo sabe. Esto que hablas. Claro. ¿No? Gente da cuenta de ello. Y entonces, porque normalmente la pareja lo sabe. Es decir, el quedar expuesto. El quedar expuesto, exactamente. Es lo que de alguna manera es más terrible que el acto mismo. En muchos de los casos tiene que ver con eso y eso es lo grave del asunto. La exhibición, digamos. La relación de Frida Kahlo y Diego Rivera fue famosa por las infidelidades entre ambos. La infidelidad de Diego hacia su esposa Frida era de público conocimiento, por lo que ella llegó a representarse como una venadita. Pero el colmo fue cuando Frida lo sorprendió en la cama con su hermana menor. Diego, para justificarse, argumentó que se había confundido pensando que era ella.
Y en esta otra obra de Frida, el vestido juega un papel muy importante. Su doble autorretrato, pintado poco tiempo después de su divorcio, donde aparece llevando el vestido de tehuana que representa la Frida que Diego amaba, y la otra Frida, vestida de europea, que es la Frida que ha sido traicionada por adulterio y divorcio. Tiene que ver lo mismo con el sentido del honor que con el dolor por una traición a una fe entregada, a la confianza. Pero efectivamente me parece que hemos vivido como sociedad occidental con una enorme carga culpígena, porque la sexualidad, en términos morales, de una moral construida a través de siglos y siglos de contenido cristiano, ha luchado en contra de la carnalidad, ha luchado en contra del cuerpo. Entonces, el que un varón o una mujer apetezcan a otro u otra, ajenos a la relación monogámica, es algo perfectamente natural. Podemos decir que hay un sentido de responsabilidad en la medida en que uno voluntariamente hace una apuesta hacia la estabilidad que implica la exclusión de otras parejas, otros enamorados, otros amantes. Pero también hay que saber que eso es cultural y no natural. Entonces, esta tensión entre la naturaleza y la cultura, entre el eros más natural y el sentido moral asociado al erotismo de pareja construido a través del ideal nupcial con la exclusividad, bueno, resulta algo muy difícil de alcanzar. Puede seguir siendo un ideal, pero me parece que hay que ser lo suficientemente indulgentes como para saber que todos tenemos flaquezas y todos tenemos apetitos. Y frecuentemente las tentaciones ocurren y no veo por qué hay que negar esa característica esencial del ser humano, de estar sujeto a la tentación. Yo creo que una de las grandes obras artísticas que alude al tema con mayor sabiduría es la ópera Così fan tutte de Mozart. Porque en Così fan tutte, dos varones que parten del supuesto de que los varones somos infieles, apuestan a favor de la fidelidad de sus amantes, pero se entrampan porque hay un juego de seducción y un viejo sabio y una sirvienta que tiene toda la sabiduría popular les hacen ver que las mujeres son infieles como los hombres. La enseñanza que hay en Così fan tutte es justamente que hay que ser indulgentes porque la debilidad de la sexualidad ocurre a lo largo de todas las culturas. Y justamente esa es una ópera que está nutrida por grandes temas literarios, Boccaccio, Ariosto, desde Ovidio, Cervantes, Shakespeare. Todos estos dicen, bueno, no coloquemos a nuestras parejas en una prueba tal que son incapaces de afrontar. Nadie puede salir airoso frente a una tentación que resulta irresistible. Son muchos los personajes de mitos, leyendas e historias que sucumbieron ante la tentación de la infidelidad. Zeus, sin duda, es el más infiel. Ginebra, la esposa del rey Arturo, no resistió los encantos de Lancelot, el caballero más valiente de la mesa redonda. También está Ana Karenina, y en la ópera Mozart llevó este tema a la comedia en Così fan tutte y Las bodas de Fígaro. Pero también, como dice el dicho, tras el pincel y el talento se esconden muchos cuernos. Y entre esos talentos, Picasso era un experto en el arte de la infidelidad. Diego Rivera, a pesar de su aspecto, era todo un seductor y nunca supo lo que significaba ser fiel. Gala, la mujer de Salvador Dalí, inició su romance con él mientras estaba casada con Paul Eluard. Y a pesar de formalizar con Dalí, la musa le fue infiel en repetidas ocasiones. El adulterio y la infidelidad siempre dejan un sabor amargo, pero Federico García Lorca supo endulzar este tema con la magia de sus palabras en el poema La casada infiel, que en su parte final dice así. Sucia de besos y arena, yo me la llevé al río.
Con el aire se batían las espadas de los lirios. Me porté como quien soy, como un gitano legítimo. Le regalé un costurero grande de raso pajizo y no quise enamorarme, porque teniendo marido, me dijo que era mozuela cuando la llevaba al río.